Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal, soy Daniela. Hablemos hoy de los pantalones de moda otoño-invierno 2023 que necesitas tener o que toda mujer debe de tener en su armario. Ojo, son pantalones que este año se usarán muchísimo. Prácticamente con estos 6 pantalones, son los únicos 6 pantalones que debes de tener si quieres tener outfits en todos los estilos. Habrá unos que son más estilo old money, que son más digamos clásicos, pantalones clásicos para un guardarropa básico, y hay otros que tienen un poquito más tendencia. Obviamente esto depende de cómo te quieras vestir. Bueno chicas, el primer pantalón que todo mundo debe de tener o que toda mujer debe de tener es un pantalón ancho, preferentemente azul marino, porque ya saben que viene muchísimo el negro, pero también viene muchísimo el azul marino. Entonces, para tener algo diferente sería el azul marino, que lo puedes combinar perfectamente con el negro y que sea de pierna amplia. Un pantalón ancho, pierna amplia. Puedes escogerlo en el textil que a ti más te guste. Yo escogí estos en algodón porque me parece que caen lindos, tiene como ese juego del algodón, ¿no? Que de repente se empieza a hacer ruidito, y tienen la cintura ajustable. Esto hace que ustedes puedan hacer el juego de un poquito más apretado arriba, un poquito más flojo abajo. Son modernos, llevamos muchas temporadas viendo los pantalones anchos, de pata ancha, de pierna ancha, y creo que no tiene fin ahorita por lo visto. Vamos a seguir viéndolos, son como los pantalones a la cintura, tampoco hay un fin. Entonces vale la pena que tengas uno de estos pantalones. Ahorita en otoño-invierno pues el color es el azul marino el indicado si ya tienes el negro, o obviamente pudieras irte por el negro, ¿verdad? Pero yo en mi caso, yo escogí este azul marino porque creo que puedes hacer combinaciones también muy lindas y que no se pueden hacer siempre con el negro, que de repente el negro es como un color más tosco y tiene sus truquitos. Son unos pantalones que vas a poder utilizar por ser anchos en muchas ocasiones. Vas a poder salir al desayuno, son perfectos para ir a trabajar, también son ideales para estar en casa, son como muy a gusto. Es ese pantalón que lo puedes utilizar para todo, porque la verdad es que son súper relajados, te da un look bastante relajado, pero poniéndole hasta un blazer se pueden ver bastante arregladitos. En el siguiente pantalón todas podemos diferir. Aquí pueden venir los comentarios, no pasa nada, hay que aguantar. Y bueno, son los pantalones plateados, una de las grandes tendencias para este otoño 2023-24. Si quieres un pantalón de moda, un pantalón en tendencia o crear un outfit de moda, pues un pantalón plateado. Claro, este es plateado. De repente también encontramos los vaqueros o los jeans. Por ejemplo, en Zara hay unos jeans chinseados. Chinseado es cuando llevan como esta capa de pintura pues plateada, o a veces hay tornasoleada, a veces es como plateado con un tornasol en azul, depende. Son terminados que se les dan a las mezclillas. En este caso, esta es una tela totalmente plateada, entonces hay grados de plateado. Yo me fui por un grado, yo sé, bastante ecléctico, pero aquí el detalle es que yo lo veo como una prenda de moda, una prenda para llevármela a Nueva York a la Semana de la Moda, el New York Fashion Week, o también me los llevé al concierto de Taylor Swift, que podías ir con inspiración de alguna era. Y bueno, en este caso yo los escogí cargo porque yo quería dar un look un poquito relajado. Mi interés era encontrar un pantalón relajado, que fuera anchito, que no fuera pegado. Yo en este caso quería algo más como urbanón, relajado, y me fui. Yo sé, no a todo el mundo le va a gustar, y algunos de ustedes me van a decir, Dani, yo tengo tantos años y no me voy a poner eso, y estoy totalmente de acuerdo. No es algo que le tenga que gustar a algo. Ojo, no estamos casados con la edad, estamos casadas con el estilo. Hay personas que me van a decir, no es mi estilo, y eso lo entiendo perfectamente. O sea, son pantalones de moda, de temporada,
que no a todo el mundo le van a gustar, pero no dejan de ser una opción más para experimentar. Recuerden que estamos en el año de experimentar, lo hablamos en uno de mis videos, que en este año vamos a tratar cosas nuevas y vamos a utilizar lo que ya tenemos. Esto sería una de las piezas nuevas que seguramente no tienes. El siguiente pantalón que toda mujer debe de tener para lucir moderna, elegante, actual y en tendencia es un pantalón blanco. Claro, voy a escuchar, en verano se utiliza el blanco, bueno, en invierno también y en otoño también. Aquí depende de lo que te vas a poner arriba, cómo lo vas a combinar, pero si pensáramos o si vemos que el paisaje nevado es blanco, quiere decir que si te pones algo blanco, por eso las chamarras de esquiar blancas, pues se ve perfectamente bien, ¿no? Un pantalón blanco durante todo el año creo que es espectacular. Obviamente los de invierno suelen ser un poquito más pesados, tener fondo, pero siempre, siempre, siempre te va a hacer ver elegante. Vas a poderlo combinar con toda la otra gama de colores que no siempre tienen que ser oscuros. Si vieron mi paleta de color, bueno, no la paleta de la New York Fashion Week para este otoño-invierno, pues vemos muchos colores brillantes que se pueden combinar perfectamente con el blanco. El blanco es como el comodín y este pantalón nos salva de muchos eventos porque también lo puedes combinar con abrigos grises, con abrigos blancos, con blazers y siempre este pantalón es como sacapuros. Yo creo que un pantalón blanco y un pantalón negro, pues la verdad es que todas debemos de tener. En este caso, no sé si recuerdan, es el que les enseñé de Lily Silk. Les voy a dejar de todas maneras los enlaces de las prendas iguales y similares para que puedan ver o si necesitan hacerse de uno, tengan un consejo o puedan comprar uno de los que les estoy recomendando. Pero no olviden, el pantalón blanco es sumamente útil. Unos vaqueros, chicas, que sean slouchy, que sean a gusto, que sean relajados, que no sean los típicos vaqueros que nos vamos a entallar y no vamos a poder ni respirar. No estamos buscando esa temporada porque seguramente ya lo tienen. Entonces estamos hablando de algo que sea relajado, que sea aguadito. No estoy diciendo que va a ser la oportunidad del pantalón que se te va a ver mejor. No, estamos hablando de un pantalón que está en tendencia, que es comodín, porque no estoy hablando aquí prácticamente de estampados. Al final les puedo dar un consejo de estampados, pero realmente un pantalón que vayas a gusto y que de repente para el fin de semana des esta vibra relajada. Este es el año o la temporada de las camisas, entonces una camisa con este pantalón se ve muy bien y hace como un estilo un poquito boyish de caballero, porque es como muy relajado. Y bueno, es un pantalón que está muy en tendencia, no importa la cintura, nos encontraremos algunos que tienen la cintura cruzada, otros que tienen a botones, cierra, hay como muchos estilos o cruzados. Pero lo que sí les recomiendo es que se fijen que sea relajado y que les siente bien, ¿no? No tiene que ser ni el más ancho, pero tampoco tiene que ser angosto. Tiene que ser de medio a relajado, o sea, bastante anchito, sin caer en el súper ancho, porque entonces ya pierde estructura el cuerpo, pierde estilo y parecemos como un saco de papas, ¿no? La idea es que solamente se les vea como flojito a gusto. Y obviamente necesitamos algún pantalón formal, de preferencia lo podemos buscar con un traje, es decir, que sea una parte del traje que tenga su blazer para que lo podamos utilizar junto o separado. Eso es lo ideal. Cuando estamos buscando este tipo de pantalones, háganse el traje porque lo van a utilizar y le vamos a dar esa funcionalidad completa cuando vemos que lo podemos separar o utilizar durante todo el año prácticamente. Ahora, si el pantalón es recto, mucho mejor porque le va prácticamente a todos los cuerpos, te alarga la figura y tiene este toque de caballero y eso hace que sea un pantalón ideal, formal, ideal para ir a trabajar, ideal ir para cualquier ocasión cuando buscas algo más formal o tienes una blusita un poquito más elaborada, pues vienen bien. Ahora, si tienen bolsillos, como en este caso, pues lo formal queda así,
porque hay ciertas blusas que caen ahí y se les ve la bolsa. Entonces si buscan algo más formal, pues traten de que sean limpios, y aparte mientras más limpios, pues más delgadas nos vamos a ver. Pero en sí, que sea un pantalón estilo traje, muy recto, muy limpio. En este caso yo les enseño uno azul marino para no enseñarles el típico negro, pero puede ser negro, azul marino, y es ese pantalón comodín. Ahora, si lo escogen negro, pues ya tienen dos en uno. Tienen un traje, tienen el típico pantalón negro y tienen esta tendencia de traje, de caballero, para ir también como smart, ¿no? Este look como inteligente, que usa camisas, estilo old money, también tiene algo de esa tendencia, y creo que se puede utilizar, es como el pantalón comodín también, que puedes usar en varias cosas, eventos que suben y bajan, o sea, más elegantes, más casuales, inclusive con tenis si te gustan los sport chic. Y finalmente, si quieren adaptarlo un poquito a otoño-invierno, se pueden ir por unos pantalones de cuadros, de tartán, que es algo que también está muy en tendencia, pero que tiene mucha vida en un armario, porque todo lo que es cuadros siempre resulta que lo vamos a utilizar un año después, 2 años, 5 años, cuando regrese la moda. Si buscan un estilo que les quede bien, saben que es longevo, lo van a poder utilizar varias veces. Y de repente, si no es un textil tan invernal, se puede recorrer a los entretiempos de las dos esquinas, hacia la primavera o ahorita, por ejemplo, en el otoño. Yo creo que los cuadros es una buena idea, la pata de gallo, son cosas que toda la vida se ven bien, o raya gis, son estampados, se les puede denominar también como fantasías, la raya gis es una fantasía, que siempre se va a ver bien, es algo como súper clásico, que nos hace ver clásicas pero elegantes. Así que si quieren optar, eso pudiera ser algo clásico y también en tendencia. La idea es que todos estos pantalones les den ustedes la vuelta muchas veces, con los suéteres, tops, blazers o bomber jackets que tengan, dependiendo, y hagan outfits modernos, no tan básicos, que yo sé que la moda viene muy básica, pero de repente también le tenemos que poner un poquito de algo a los pantalones, ¿no? No digo que se compren el plateado como yo, pero sí que lo vean como una área de oportunidad para explorar pues nuevas cosas, nuevos textiles, nuevos estampados, no sé, ustedes díganme si son aventadas o si son súper clásicas y dicen, Dani, sí, pero oculta ese pantalón. No pasa nada, yo sí me lo pongo. Gracias, chicas, muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Gracias también a cada una de ustedes que me las encuentro de repente y se acercan a saludarme, me da muchísimo gusto conocerlas. Muchas gracias, les mando un beso y bueno, ahorita, antes de que acaben, les voy a dejar también mis videos de tendencias, ya van 2 videos de tendencias para que entiendan de lo que estoy hablando, porque a lo mejor me encontraste por este video, pero no sabes qué es lo que viene. Te voy a dejar esos videos que seguramente te van a interesar. Te mando un beso, cuídense mucho y nos vemos en mi próximo video. Chao, chao.